Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy entonces a explicar, tal como les había mencionado en clase, les voy a explicar algunos detalles que les van a permitir hacer la tarea 3 de portafolio. La tarea es muy sencilla, para eso van a tener que tener el archivo de precios de Chile, Precios Chile 2007, que está en el web curso, acá está, y, eh, y nada, con eso pueden hacer todo el trabajo. Además, en el siguiente video les voy a enseñar a ocupar un software que se llama Crystal Ball. Es muy útil porque les va a permitir simular distintos precios y bueno, poder sacar algunas conclusiones respecto a la inversión en acciones. ¿Ok? Bien, vamos entonces a partir. Vamos a seleccionar las primeras 5 acciones. Ustedes van a tener que trabajar. Acá tengo abierta la tarea, fíjense. Ustedes van a tener que trabajar con todas las acciones, van a tener que llegar a 40 acciones. Yo solamente voy a hacer este ejemplo con 5 y les voy a enseñar a elaborar una cartera mínima varianza, y con esa cartera mínima varianza después les voy a explicar cómo se va construyendo la frontera. Y bueno, de ahí ustedes, ya les dije en clase, después ustedes tendrán que ir viendo, ingeniándose un poco para que terminen la tarea. No les voy a grabar la tarea tal cual, ¿ok? Así que, bueno, vamos a hacer este ejemplo. Primero, bueno, seleccionan estas 5 activos, ¿cierto? Acá están seleccionados y los van a pegar, ¿cierto? Acá en una nueva hoja, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer perdón, calcular los retornos de cada uno de estos activos. Entonces van a seleccionar los nombres, ¿cierto? Van a pegar acá los nombres y bajo cada uno de los nombres van a poner logaritmo natural, el precio del día dividido por el precio del día anterior. Entonces verifican, ¿cierto? Efectivamente cae el precio, así que el retorno es negativo. Y después esta fórmula la copian, ¿cierto? La copian y después le dan doble clic acá y automáticamente se va a pegar hasta el fin de la base. Después de eso, entonces voy a poner aquí los nombres más cortos para que podamos seguir. Ahí está. Ya esos son nuestros activos. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es calcular el vector de retornos. Vector de retorno histórico, o si lo quieren decir de otra forma, le podemos poner, ¿cierto?, el retorno diario promedio. Entonces para eso van a utilizar la función promedio y van a seleccionar, ¿cierto?, desde el primer retorno de AES hasta el último retorno de AES. Es una base de datos grande, así que van a tener que ir hasta el final. Hasta el final. El primero es el que cuesta más, después ya es más fácil. Ahí está. Hasta el 2611. Hasta el 2611. Entonces aquí nuevamente ponen signo igual. Ahí. Ponen desde ese hasta el, ¿cierto?, 2611. Listo. Ahí tienen entonces el primer promedio. Y esto lo arrastran, ¿cierto?,
y ahí tenemos, ¿cierto?, los retornos promedio de cada uno de los activos. Ese es el primer paso. El segundo paso es llevarlos a retornos anuales, y para eso lo van a multiplicar por 251, que son los días de bolsa. Y aquí tenemos, ¿cierto?, los retornos anuales, ¿cierto? Incluso tenemos uno negativo, ANTAR. Eso es porque la base de datos, ¿cierto?, los periodos que se escogieron, el promedio es negativo, es decir, tiene una tendencia a la baja en el largo plazo, ¿ya? Pero hay otros que tienen tendencias positivas. Es simplemente la base de datos, no hay que preocuparse demasiado. Después de eso, ahora ya tenemos el retorno diario y el retorno anual promedio, ¿cierto? Y con eso vamos a calcular el primer parámetro de nuestro portafolio, que va a ser el retorno del portafolio. Y antes de eso vamos a poner los pesos o el vector de Ws. Vamos a partir con un portafolio que sea un 20% de cada uno de los activos, y después, cuando utilicemos el solver, el maximizador, ¿cierto?, vamos a enseñar las diferencias. Aquí me estoy percatando de no tener solver, así que voy a tener que cambiarme de computador. Bueno, ponemos la suma. Vamos a hacer una celda que sume todos los pesos total. Tiene que sumar siempre un 100%. Y vamos a calcular el retorno del portafolio. Y ese va a ser con la función suma producto. Con la función suma producto vamos a escoger el retorno anual promedio. Y vamos a escoger el vector de ¿qué pasó? Ahí está. Bien, entonces el retorno del portafolio va a ser un 8% anual. Esta es la primera parte del ejercicio. La siguiente parte va a ser calcular la matriz de varianza y covarianza. Entonces, para eso vamos a poner los nombres, ¿cierto?, de cada uno de los activos, ¿cierto?, aquí, para calcular nuestra matriz de varianzas y covarianza. Y les voy a enseñar un truco para hacerlo rápido. Mira, bueno, porque en términos concretos tendrían que calcular la varianza de cada uno de los activos y la covarianza, las combinaciones de cada uno de ellos. Es mucho trabajo, sobre todo pensando que tienen que hacerlo con una cartera con 40 activos. Así que aquí va un truco. Seleccionan los nombres. Bien. Ya. Acá lo que van a hacer es que van a calcular. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, para evitar que se demore mucho. Vamos a dar espacio acá. Vamos a insertar. Ya. Entonces, al lado de esta matriz de retornos, van a calcular una matriz que se llama exceso de retornos. De hecho, la vamos a dejar acá para que no nos confundamos, ¿cierto?, con la matriz de retorno. Hay que sean ordenados, porque si no se les puede confundir. De hecho, le vamos a poner un color diferente. En esta matriz de exceso de retorno, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la diferencia entre el retorno de AES en ese día
ahí está el retorno de AES de ese día, menos el retorno histórico de AES. Y vamos a dejar abierta la letra y cerrada la fila para que cuando lo arrastremos hacia el lado se vayan moviendo los promedios de cada uno de los activos. Y como está pegada al lado de la matriz de retorno, le dan doble clic y automáticamente se calcula la matriz de exceso de retorno. ¿Se fijan cómo se va arrastrando? Va considerando el promedio ahí, y el promedio de aguas y el H6 que sería acá aguas. Está bien. Hecho eso, ahora van a seleccionar acá, van a seleccionar todas las celdas y van a poner el signo igual y van a multiplicar la matriz de exceso de retornos la van a multiplicar. Fíjense que la dimensión de la matriz de exceso de retorno es una matriz de 2000 y tantas filas con 5 columnas. Entonces, para que podamos multiplicar, primero tenemos que transponer la matriz. Ahí está. Se la vamos a transponer. Aquí cambian en 2006-11. Y después la van a multiplicar por ella misma, es decir, L3, 2 puntos, P, 2611. Ahí está. Y después de eso, la van a dividir para sacar un promedio por T-1, es decir, la cantidad de días menos 1. Entonces, para eso ponen la función contar. Cuentan a través de la columna L3 hasta la L2610 para poder restarle un valor. Cierran ahí. Y para resolver la matriz tienen que apretar la letra Control del teclado, Shift. Tiene que estar apretada la tecla Control Shift y apretan Enter. ¿Qué pasó? Transponer, perfecto, L3. Nuevamente la misma matriz, ¿cierto? L3, ¿cierto? Este está de más. Ahí sí. Control Shift, Enter. Y tienen automáticamente calculada la matriz de varianzas y covarianzas. Con esta matriz entonces van a calcular la varianza del portafolio. Y para calcular la varianza del portafolio la tienen que multiplicar con respecto al vector W, tal como lo vimos en clase. Entonces, fíjense en las dimensiones. Acá tienen un vector que está ordenado en 1 por 5. Acá tienen una 5 por 5. Y después van a tener que transponer este para dejarlo ordenado 5 por 1. Entonces vamos a poner mmult. Mmult son dos multiplicaciones. Primero el vector. Después la matriz. Y después transponer. Nuevamente el vector. Ahí está. Cierran y nuevamente Control Shift Enter. Y ahí tienen la varianza del portafolio. Esta es una varianza diaria para calcular la varianza o el sigma, si quieren, la desviación estándar, ¿cierto? Lo van a poner en raíz. Esa multiplicada por 251 días. Y ahí tienen el sigma del portafolio.
Y eso es todo. La primera parte, la más difícil, es esta parte, porque ahora les voy a enseñar en el siguiente video, les voy a enseñar a utilizar el solver, que es nada más para poder buscar los portfolios mínima varianza, pero este es el modelo completo, ¿ok? Así que ya saben, cualquier duda me escriben y lo vamos trabajando para que entreguen su tarea 3.